Bueno, muchas gracias a todos a todas las personas que habéis venido y bueno, vamos a intentar que la charla sea suficientemente, digamos, interesante, sobre todo entretenida. Vamos a intentarlo porque bueno, también es una materia un poco, digamos, ardua, todo lo que tiene que ver con el Código Penal y todo lo que tiene que ver con el compliance, pero bueno, vamos a intentar que sea suficientemente ligera y sobre todo que sea comprensible, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, en este caso vamos a ver, o sea, la temática es la identificación de políticas, procedimientos y protocolos necesarios en un programa de compliance, ¿vale? A lo largo de todas las charlas que han sido recibiendo, se van explicando dónde viene el origen, en este caso, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿de acuerdo? Es decir, en el año 2010, en el año 2015, se produjo una reforma del Código Penal, ¿de acuerdo?, donde se introdujo la responsabilidad penal, ¿de acuerdo?, en este caso, las organizaciones, las personas jurídicas. ¿Qué significa esto? Pues que anteriormente una empresa, por ejemplo, no era responsable penal, era responsable civil de forma directa, pero no tenía ningún tipo de responsabilidad penal. En este caso también en unas charlas se han explicado todo el listado de delitos que puede cometer una persona jurídica, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero es importante que entendamos sobre todo que todo proviene al final del artículo 31 bis, pero sobre todo cómo se pueden cometer en este caso los delitos dentro de una organización, ¿vale? Entonces, esto viene identificado en el artículo 31 bis. Primero, ¿vale?, que viene a decir lo siguiente, es decir, si las personas jurídicas serán penalmente responsables, y esto es importante que lo tengamos en cuenta en dos sentidos, o de dos maneras. Una, cuando se cometa, en este caso, como dice ahí, cometidos en nombre y por cuenta de las mismas, es decir, que tiene que haber un beneficio para la organización como tal, pero no más, que sea directo o indirecto, pero lo más importante, es decir, a través de los representantes legales o aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano o una persona jurídica estén autorizados para la toma de decisiones, ¿vale?, u ostenten facultades de organización. Y dos, la segunda manera, que es fundamental. Dos, que de los delitos cometidos en ejercicio de actividades sociales y por cuenta de beneficio directo o indirecto a los mismos, es decir, estamos a los mismos, tiene que haber un beneficio directo de la comisión de ese delito, ¿vale?, estén sometidos a autoridad de personas físicas mencionadas en el párrafo anterior. Han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquellos los deberes de supervisión, vigilancia y control de la actividad. ¿Qué tenemos? Uno, que se pueden cometer los delitos de dos maneras distintas dentro de una organización. Uno, por la gente, digamos, que manda, es decir, por la administración, en este caso en fundaciones, por ejemplo, patronato, pero por ejemplo, en cualquier compañía, pues su consejo de administración, sus directivos, etc. Dos, por aquellas personas que estando jerárquicamente por debajo, lo hayan podido cometer porque no se han llevado a cabo todos estos procesos de supervisión y control sobre el trabajador. ¿Por qué es importante esto? Porque son las dos maneras que tienen de cometer esos delitos. Ahora bien, la persona jurídica, como en este caso, cuando se redacta el artículo 31 bis, ¿de acuerdo?, tiene una excepcionalidad, ¿de acuerdo? Es decir, hay una excepción que no tienen el resto de, por ejemplo, personas o personas físicas, por ejemplo, es decir, para que se les exima de responsabilidad penal. ¿Qué es esto en este caso? Los programas de compliance. Es decir, aunque no lo define como tal el Código Penal, sí que es cierto que nos dice, obviamente, en el artículo 31 bis.2, habla de modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir el delito. Que de hecho no sé si lo tenemos aquí puesto. Sí, vale, esto ahora paso ahí. Es decir, el Código Penal ya nos está hablando de, en aquellos casos en los cuales se ha cometido un delito, puede existir una exención de la responsabilidad o una atenuación de la misma, ¿vale? Entonces, ¿a dónde nos vamos? Aquí. Ahora, en este caso es el que no viene señalado, pero os lo digo, que es el artículo 31 bis quinto, ¿vale? Señala que las personas jurídicas deberán de contar con una serie de elementos, en este caso, en su modelo de organización y gestión de prevención de los delitos. ¿Cuáles son? Identificación de las actividades en cuyo ámbito van a ser cometidos los delitos. Esto lo entraremos, ¿vale?, porque esto es probablemente lo más importante. Dos, protocolos y procedimientos donde concreta la formación de la voluntad de la persona jurídica y la adopción de decisiones y ejecución de las mismas, que esto es algo tan sencillo como cómo se toman las decisiones dentro de una organización. Es decir, qué protocolos hay. Es decir, por ejemplo, en cualquier fundación, cualquier asociación, cuando se decide adoptar una decisión, por ejemplo, ir a un concurso, ir, por ejemplo, o contratar con un proveedor, ¿cómo se toma esa decisión? Generalmente hay una persona que decide, en común con otras personas, a lo mejor con otros departamentos, llevar a cabo, por ejemplo, un contrato, o acordar cualquier cuestión con un proveedor. Vale, pues cuando nos dice el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, lo que nos está diciendo es cómo se adoptan las decisiones. Bueno, ya os lo adelanto, esto en las compañías no se hace directamente, es decir, no se lleva a cabo una política de adopción de decisiones.
Generalmente hay una serie de controles, generalmente todas las cosas están tasadas, pero esto que lo único que tiene como objetivo es la trazabilidad de una decisión, es decir, por qué se ha tomado, quién la ha tomado, etcétera, generalmente no se hace. ¿Por qué? Porque generalmente es algo que complica las decisiones en cualquier organización. Pero bueno, es importante que lo señalemos. Tercero, disponer de un modelo de gestión de los recursos financieros. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido la lacra en España en los últimos 20 años probablemente en cuál de los delitos? La corrupción. Es decir, ¿cuál es la manera de vigilar la corrupción? Vigilar obviamente la gestión del dinero. Es decir, si tú, una persona, tiene la capacidad de adoptar unas determinadas decisiones, pero hay otro departamento, por ejemplo, el departamento financiero, el departamento de contabilidad, que gestiona el dinero, obviamente va a poder controlar aquello al final. Y esto ya lo adelanto, al final un programa de compliance no deja de ser un programa, o sea, no deja de ser algo que tiene que ver con los controles que se aplican, es decir, a las decisiones. Y eso es lo más básico, ¿vale? Lo vamos a ver luego. En cuarto lugar, imponer la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento. Es decir, esto creo que habéis tenido ya una ponencia al respecto. Es ni más ni menos que el canal de denuncias, ¿vale? Esto generalmente es complicado dentro de las organizaciones, pero, sobre todo en organizaciones pequeñas, pero de hecho es algo que, de hecho, con la ley de informantes se tiene que aplicar, sobre todo en aquellas organizaciones que ya tienen más de 50 trabajadores. Quinto, establecer un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas. No es lo mismo. Esto, aunque ya obviamente se puede hacer a través de todos los trabajadores, esto, digamos que es algo tan sencillo como una política que señale que en aquellos casos en los cuales se produce un delito, se produce, por ejemplo, la comisión de un delito por cualquier trabajador, de acuerdo, obviamente la máxima sanción, ¿cuál es? El despido, pues se tiene que ejecutar. Y en último lugar, realizar una verificación periódica del modelo de prevención. Esto significa, esto es algo más práctico, es decir, cuando el día de mañana ha habido una inspección, ha habido, por ejemplo, se ha visto que ha cometido un delito, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que tiene que hacer? Obviamente procederá a la revisión del modelo. No tiene mayor historia, ¿vale? Entonces, importante de todo esto. Este artículo no nos habla de ningún tipo o sea, no nos habla de políticas. No dice absolutamente nada. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso el legislador no quiso señalarlo. No por nada, sino porque si pusiera legislar que tiene que haber una serie de políticas, tendría que estar estableciendo qué políticas se tendrían que definir, cuáles son las necesarias, etc. No se hizo, ¿vale? Ahora bien, tenemos que entender que cualquier, obviamente, sistema jurídico, obviamente nosotros nos basamos en el derecho positivo, pues en las organizaciones igual, es decir, tiene que haber una serie de normas por escrito que son las que determinan qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿vale? Entonces, lo más importante de todo esto, ¿qué es lo que pasa al final? Construcción al final, jurisprudencial y consuetudinaria. Como veis debajo de introducción, antes hemos ido digamos, modificando primero la responsabilidad criminal, luego compliance como eximente atenuante de la responsabilidad criminal, es decir, tener un programa de compliance que puede eximir la responsabilidad penal o de al menos se la puede atenuar si se dieran todas estas características y todas estas circunstancias dentro de una organización, pero también, ¿vale?, con un modelo de inculcar una cultura ética. ¿Por qué? El Tribunal Supremo, ¿vale?, cuando ha entrado a analizar la responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿qué es lo que viene a decir? Y sobre todo, ¿qué es un programa de compliance? ¿Qué es lo que viene a decir? Oye, es un conjunto de normas de carácter interno, es decir, ya no lo estoy diciendo, que es al final lo mismo, las políticas que decíamos. Establecidas en la empresa con la finalidad de implementar un modelo de organización y gestión eficaz e idóneo que le permitan mitigar el riesgo de la comisión de delitos y, en su caso, exonerar a la empresa de la responsabilidad penal. Esto está bien, ¿vale? Es decir, este es el objetivo final. Pero en realidad el objetivo, y lo que en la práctica se analiza sobre todo cuando se tiene en cuenta, sobre todo en aquellas personas jurídicas que están metidas en un procedimiento judicial, lo que verdaderamente se analiza ya no es solo eso, es decir, si es eficaz, etcétera, etcétera, las políticas, etcétera. Lo que realmente se analiza es lo que establece la Fiscalía General del Estado en su circular que analiza la responsabilidad de la persona jurídica, que lo tengo señalado. No lo voy a leer, o sea, me refiero, además, porque viene a decir en todo momento lo mismo. El objeto de los modelos de organización y gestión no es solo evitar la sanción penal de la empresa, sino promover una verdadera cultura ética. Es decir, ¿qué significa esto? Es decir, que lo verdaderamente importante de todo esto que os estoy contando ahora es que realmente se pueda entender cuando se realiza un programa de compliance que el mismo tiene una base que es fundamental en un comportamiento ético y que lo que está tratando de trasladar a la organización es que se debe comportar éticamente el trabajador, ¿vale? Y que no se está permitiendo ni tolerando la comisión de ningún delito, ningún tipo de ilícito. Esto es lo más importante, ¿vale? Entonces, como introducción,
lo básico es que os quede claro que al final las políticas y todo lo que señalamos aquí anteriormente, es decir, que todos estos elementos que tiene que tener un programa de cumplimiento, lo más importante al final es que se pueda constatar que hay una cultura ética, ¿de acuerdo? Y la única manera de constatar una cultura ética es, uno, que lo veremos luego a través de una política de conducta, ¿de acuerdo? Y sobre todo a través del comportamiento, desde arriba en una organización hacia abajo, en cuanto a los criterios de comportamiento, es decir, cultura ética, no permitir ningún tipo de comisión de delitos, respeto a los derechos humanos y toda una serie de cuestiones que luego desarrollamos tranquilamente, pero que sobre todo es lo que más claro tiene que tener dentro de una organización. Y pasamos a... Sí. Nada, rápidamente, antes de entrar en qué entendemos pues, cuáles son las políticas o las medidas que forman parte dentro de la política de compliance, independientemente de que la ley o la modificación de la que hemos hablado del Código Penal se produjese en 2010, sí es cierto que ya existía una preocupación, en principio en relación con las personas jurídicas, pensando sobre todo en las empresas, pero evidentemente luego con un alcance a otro tipo de personas jurídicas como pueden ser las asociaciones o las fundaciones, sobre todo en relación con el entorno estadounidense y con el entorno internacional. Entonces, como modelos ejemplificativos, pues hemos puesto tres antecedentes que son relevantes en la elaboración de programas de compliance. En primer lugar, las normas ISO y su derivación en España, las normas UNE, que son normas que provienen de la Organización Internacional para la Estandarización, una organización que se dedica a realizar normas y estándares pues para asegurar la calidad y la seguridad de bienes y productos, que también tiene una norma específica que se traslada a través de esa norma UNE, pues a través de la Asociación para la Normalización de España, en relación con los principios de políticas de compliance. En general, lo que hace es establecer principios generales que se pueden aplicar a los programas de políticas de compliance, tanto para las personas jurídicas entendidas como aquellas que son sociedades, empresas, pero también para otro tipo de personas jurídicas. Y lo que establece son marcos de principios, es decir, no normas específicas, de la misma manera que en el Código Penal tampoco se establecen, en este caso no se establecen normativa específica o un contenido específico de qué tiene que haber dentro de ellas, pero sí principios. En segundo lugar, y en relación con el desarrollo, sobre todo en Estados Unidos a raíz de la década de los 70, los marcos integrados de COSO son las siglas para el Comité of Sponsoring Organizations of the Tradeway, y son un estándar relacionado sobre todo con las empresas y sociedades relacionadas con la SEC, que es como pues si fuese aquí la Comisión Nacional del Mercado de los Valores, es decir, el órgano supervisor de los mercados financieros en Estados Unidos. Y realiza una labor parecida, lo que hace es establecer pues estándares y principios para control interno y sobre todo desarrollo de riesgos dentro de las personas jurídicas. Y también en relación con Estados Unidos, y ya en cuanto a desarrollo normativo anterior al desarrollo normativo en esta temática en España, bueno, pues señalar dos normas de Estados Unidos. En primer lugar, la Foreign Corruption Practices Act del 77, en relación con ciertos escándalos que se habían desarrollado en el país, sobre todo en relación con, bueno, en primer lugar, con sociedades relacionadas con la banca, que también lo que hacía era establecer pues, ciertas normas de regulación de gestión de riesgos y de regulación interna en relación con prácticas corruptas en el extranjero. Y en segundo lugar, esa Defense Industry Initiative, que en este caso no es una normativa, sino una iniciativa de una organización sin ánimo de lucro estadounidense, sobre todo relacionada con el entorno de la defensa, que lo que hace es establecer lo mismo, es decir, programas o principios de ética y de compliance que tienen que llevar a cabo las empresas, teniendo en cuenta que no había una capacidad de autorregulación por parte de las mismas, pues hubo iniciativas que lo que hicieron fue un poco indicar de qué forma tenían que autorregularse para que estos escándalos no ocurrieran, un poco como antecedentes a lo que después ocurriría en España. Vale, pues vamos a pasar un poco, digamos, a lo que es un poco más, digamos, más práctico después de un poco la clase de teoría. Vale, vale, nos encontramos en plan, vale, con el, digamos, código de conducta, políticas y procedimientos, vale, lo más importante de todo esto, es decir, cuando estamos hablando de normas que están por escrito, vale, lo más importante es entenderlas como un conjunto.
Y ese conjunto lo tenemos que entender, lo tenemos que saber organizar, ¿vale? Como estaría, digamos, organizado un sistema jurídico. Es decir, nosotros, por ejemplo, nuestro sistema jurídico, nosotros también el resto, digamos, de democracias occidentales, tenemos un sistema, digamos, que es una especie de pirámide que se llama, pues, en derecho constitucional, la pirámide de Kelsen, ¿vale? Que al final lo que tenemos en la cúspide es la Constitución, y a partir de ahí van bajando, digamos, otra serie de normas, digamos, con rango inferior, ¿de acuerdo? Y que generalmente, en algunos casos, pues pueden tocar una serie de temáticas, una serie de asuntos, como puede ser, por ejemplo, en España. En España tenemos al final la Constitución, tenemos los tratados internacionales, las leyes orgánicas, las normas con rango de ley, en este caso los reglamentos, etc. Entonces, ¿qué es lo importante en todo esto? ¿Y a dónde quiero ir? Que al final el sistema normativo dentro de una organización funciona de una manera muy similar, ¿vale? Es decir, tiene que haber un orden, tiene que haber una coherencia, tenemos que saber cómo en este caso, cómo se dictan esas normas, quiénes las dictan, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo más importante. Entonces, esa estructura, ¿vale? Tiene que tener, como digo, tiene que tener un orden. Entonces, esto que se define al final como gestión de políticas, ¿vale? Tiene que ser ese proceso, ¿vale? Por el cual se crean las normas, se aprueban, se difunden, se archivan y además, sobre todo, toda la gente dentro de una organización pueda conocerlas. Es decir, esto, digamos que dentro de la doctrina de compliance se conoce como una norma cero, ¿vale? Es decir, aquella norma que nos dice lo siguiente. Es decir, por ejemplo, quién tiene la capacidad de impulsar la creación de una norma o su revisión, ¿vale? Generalmente, pues en un caso de una fundación, por ejemplo, el patronato es quien tiene que tener la competencia al respecto. 2. ¿Quién debe valorar inicialmente la idoneidad de su creación? ¿Qué personas funcionales deben estar involucradas en el proceso? ¿Qué categoría y formatos de normas existen? ¿Vale? Es decir, yo también, por cierto, entiendo también que a lo mejor una fundación, es decir, o en una asociación, que muchas veces el tamaño es más pequeño, ¿vale? Parece que esto es como muy demasiada normativa, demasiadas cuestiones, digamos, de procedimiento, pero que esto lo que trata es de dar un orden a toda la cuestión para que no haya, digamos, una verborrea legislativa o de borbotea de normativa dentro de cualquier organización. O sea, bien puede ser una compañía que sea muy grande, pero también hasta una fundación tiene que estar todo obviamente estructurado, ¿vale? Entonces, lo mismo, ¿qué cargos y funciones tienen capacidad suficiente para aprobarlas? ¿Quién se responsable de su difusión? ¿Quién se ocupa de su archivo? ¿Quién supervisa el procedimiento? Es decir, todo esto, generalmente, la norma cero tiene que venir impulsada por el patronato. Es decir, bueno, al final, digamos que esto es, como decía anteriormente y ponía un poco el ejemplo, esto digamos que sería también un poco como la Constitución, es decir, lo que ordena, digamos, dentro de una organización, en este caso una fundación, una asociación, cómo va a funcionar, digamos, el sistema normativo, ¿vale? Entonces, esto que parece muy fácil, ¿vale? Luego, simplemente, ¿cuál es el elemento fundamental de todo esto? Al final, uno, tiene que estar el patronato, digamos, involucrado en esto y en su aprobación, pero igualmente tiene, que generalmente entiendo que además en muchas de las fundaciones y asociaciones, también un compliance officer. ¿Por qué? Porque es la persona que se va a encargar de esta materia. Entonces, a partir de aquí, ¿vale? Ya podemos bajar y determinar qué otro tipo de políticas deberían formar parte, en este caso, de un sistema normativo, ¿vale? Generalmente, digamos, en este sistema normativo, lo más básico que hay, lo decía antes, es un código de conducta, un código ético, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Precisamente por lo que decía, porque al fin y al cabo el objetivo del compliance no es ya tanto eximir de responsabilidad a una persona jurídica, que ese es el objetivo si el día de mañana se encuentra en un procedimiento penal. Es decir, que no haya ningún tipo de responsabilidad, que la responsabilidad queda atenuada. Es decir, pero el objetivo como tal, ¿vale? ¿Y qué es lo que más le interesa en este caso a la Fiscalía y a todos los jueces es probar, pues que se pueda probar que se han comportado éticamente porque realmente la cultura ética y corporativa está realmente arraigada, ¿vale? Entonces, ¿cómo se consigue esto? Lo primero de todo, un código ético. Un código ético que determine cuál es el comportamiento dentro de la organización. Pero un código ético además y una conducta que vaya desde arriba para abajo. Es decir, en este caso, desde los patronos, digamos, a todas las personas que forman parte como tal de la organización, ¿vale? Entonces, ahora bien, esto digamos que es un básico. Pero también es cierto, se me olvidó decir, que no hay ninguna norma en donde diga, oye, tiene que existir un código ético, tienen que existir estas políticas, etc. Esto, digamos, la casuística y sobre todo los autores que están dedicados al mundo del compliance han definido una serie de políticas mínimas que tienen que haber, ¿vale? Dependiendo luego de cómo sea de grande, cómo sea de pequeña la organización,
tendrá más o tendrá menos, ¿de acuerdo? Pero estos que os señalamos aquí, digamos, son un mínimo de aquellas que generalmente solemos ver y sobre todo con las que solemos trabajar. Es decir, uno, como os digo, código ético. Dos, política anticorrupción, es decir, aquella norma al fin y al cabo que lo que viene a establecer es que no se admite ningún tipo de soborno, no se admite cohecho, no se admite prevaricación, etc. Es decir, que las actuaciones con, bien sean funcionarios o bien sean con otras empresas, no se admite ningún tipo de corrupción. Dos, políticos informáticos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, hoy en día, casi para cualquier delito ya casi se están cometiendo a través de Internet, es decir, a través de manera telemática. Luego, conducta de código de conducta del proveedor, similar al código de conducta, pero obviamente si vamos a contratar con un proveedor, ¿cómo tiene en este caso que comportarse ese proveedor y qué esperamos de ellos? También, política de orden de cumplimiento y compliance officer, es decir, si integramos un compliance officer dentro de en este caso de la organización, cuál es su actividad, cuál es su independencia, que es lo que hemos un compliance officer, cuál es su implicación a la hora de adoptar decisiones dentro de la compañía, etcétera, etcétera. Luego, políticas también de control de gestión de recursos financieros, de gastos en empleados, entiendo que en muchos casos, en el caso de las fundaciones, pues oye, probablemente no haya gastos para empleados, por suficiente tenéis con mantener el fin fundacional como para gastos en plan de empleados, de viajes o cosas similares. Y en este caso, otros tipos de políticas como conflictos de interés, etc. Entonces, todo esto al fin y al cabo es lo que decimos que forma un sistema normativo, ¿de acuerdo? Es decir, si lo vemos, digamos, un poco al revés y retrotraemos, nos encontramos, como decía inicialmente, con la norma 0, que nos va a determinar quién aprueba, por ejemplo, el código ético, quién aprueba la política anticorrupción, en este caso, quién valora la idoneidad, por ejemplo, ya no solo de su creación, sino, por ejemplo, de reformarla, cada cuánto se tienen que revisar estas políticas, etc. Todo esto nos lo marca la norma 0, ¿vale? Que es lo que estará, digamos, en la cúspide, pero posteriormente luego tenemos aquí, pues como digo, toda esta serie de políticas que van a ordenar un poco cómo se funciona un programa de compliance y, sobre todo, lo más importante, esto a su vez suponen controles, que es lo que decía anteriormente. Es decir, lo que controla, digamos, entre comillas, que no haya corrupción en una organización es que, uno, existe una política, en este caso, por ejemplo, existe un código ético que prohíbe cualquier tipo de delito y, sobre todo, un tipo de comportamiento propio, digamos, de corrupción, un cohecho, prevaricación, etc. Pero además es que, por ejemplo, hay una política anticorrupción implantada que lo dice y establece los casos, establece las dudas, quién las tiene que resolver, etcétera, etcétera. Entonces, ya tenemos dos controles, código ético y la política anticorrupción. Un tercer código, por ejemplo, sería la formación que se da dentro de una organización. Entonces, todo esto es importante, sobre todo para lo que vamos a ver ahora después, justo con el mapa de riesgos, ¿vale? Entonces, esto, como digo, es un sistema normativo, como podría ser... anteriormente hemos explicado que podría ser un sistema normativo, un sistema jurídico, pero esto, digamos, que en una organización, ¿vale? Entonces, paso un poco al mapa de riesgos, ¿vale? Igual que antes os señalaba que en el Código Penal, en el artículo 31 bis, no se especificaba que tiene que haber una serie normativa interna ni de políticas, sin embargo, sí que se especifica, ¿vale? En el apartado primero del 31 bis 5, que señala identificar las actividades en cuyo ámbito pueden ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos. No, pero os estoy contando todo, es decir, en realidad, ¿qué es un mapa de riesgos? Bueno, un mapa de riesgos es ese documento dentro de una organización en donde se tienen que prever sobre todo tres cosas. Uno, todos aquellos delitos que puede cometer una persona jurídica, ¿vale? En este caso una organización. Dos, aquellos que realmente pueden afectar, en este caso a la organización, porque no es lo mismo. Por ejemplo, el tráfico de órganos, pues muchas veces, en este caso las fundaciones, pues probablemente no, o sea, es bastante complicado generalmente que se aplique, ¿no? Pero bueno, pero si, por ejemplo, tiene ahí es donde se delimita, pues, por ejemplo, sí que puede darse, por ejemplo, una estafa, pues sí que es cierto que yo podría, o en el seno de mi organización, se podría cometer, ¿vale? Es decir, como digo, en el primero de los casos, uno, catálogo de delitos, dos, aquellos que realmente me podrían afectar, y tres, aquellas actividades que realmente puedo yo comer, o sea, llevo a cabo yo en mi organización y pueden ser calificadas como tal como uno de los delitos, ¿vale? Es decir, ahí es donde nos encontraríamos con una serie de riesgos, ¿vale? Que se llaman riesgos inherentes, ¿vale? A los cuales se le aplican como tal unos controles, que es lo que decíamos antes, y a partir ya de ahí nos encontraríamos y podríamos determinar cuáles son los riesgos con los que nos encontramos dentro de una organización y cuáles no. Entonces, paso por ejemplo un ejemplo, ¿vale? Que es de un mapa de riesgos que diseñado para una organización. Es decir,
encontramos, uno, que están definidos los delitos, obviamente, que pueden afectar a la persona jurídica. En este caso, además, por ejemplo, se define, oye, la multa mínima, la multa máxima, qué es lo que supone económicamente, y luego además una serie de sanciones que vienen en el artículo 33.7, que se aplica a todas las personas jurídicas, que pueden ser desde la disolución, suspensión de la actividad, en este caso inhabilitación para subvenciones públicas, intervención judicial, etc. En este caso viene como tal definido, ¿vale? Entonces, está enseñando. Entonces, pero si nos vamos un poco más a lo práctico, ¿vale? Aquí sí que ya está definido, uno, cuál es el delito, ¿vale? Digamos el artículo, tiene el delito como tal, y sobre todo, si se puede desarrollar como tal, se puede cometer dentro de la organización. Es decir, por ejemplo, tráfico de órganos. Pues en este caso estamos hablando de una empresa que se dedicaba a gestión de residuos, ¿vale? Entonces, en este caso, de servicios sanitarios, y en este caso sí que podemos decir que realmente tenía determinados delitos, cosa que por ejemplo no pasa ni en el delito de trata de seres humanos ni en el delito de prostitución. Por lo tanto, sí, está previsto, pero no está identificado que hay ninguna actividad que obviamente pueda llegar a cometer, o sea, ninguna actividad que pueda de mañana definirse obviamente como delito en este caso. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho aquí, por ejemplo? Se ha determinado cuál sería el impacto, ¿vale? Sobre 5, esto es lo que yo les digo porque lo vais a ver luego en la práctica. Es decir, esto si se comete el delito, ¿qué impacto tendría? Pues tendría un impacto de 5, es decir, sobre 5, el máximo posible. ¿Qué probabilidad? Una, ni mucha, es decir, poco más que ninguno, es imposible. Entonces, el riesgo inherente es 5. Entonces, esto es importante porque luego el día de mañana, aunque vosotros esto os lo explico porque tampoco tiene mucho, no creo que lo vais a hacer, pero tiene importancia sobre todo porque cuando se aplican los controles, obviamente ese riesgo baja, ¿vale? Que es lo que se define como riesgo residual. Esto lo cuento un poco así rápido, un poco para que lo sepáis, en plan más que nada porque luego lo veréis. Por ejemplo, aquí, que veréis que tenéis un mapa, que esto es lo que llamamos un mapa de calor, ¿vale? Que decimos, oye, pues tráfico de órganos, pues tiene un impacto de 5. Y en este caso, digamos, sería probabilidad, es complicado, se cumple, pero por ejemplo, ahí sí que me interesa, por ejemplo, cohecho activo, cohecho de licitaciones o el empleo de capital, es decir, tiene un impacto muy alto, ¿vale? Es decir, de 4, tiene una probabilidad, pero cuando el día de mañana se le aplican los controles, es decir, lo rebajamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una serie de controles que de hecho están aquí, ¿vale? Por ejemplo, políticas internas, formación, comunicación, IT, es decir, todo eso aplica, es decir, la organización está controlando de una determinada manera que no se cometa que si se quiere cometer ese delito, se pueda controlar, es decir, y haya digamos unos contrapesos para que no ocurra. Entonces, vuelvo aquí donde estaba antes. Lo mismo. Por ejemplo, el delito de descubrimiento de relación de secreto, es decir, oye, está determinado cuál es el delito como tal, está determinada la actividad. Por ejemplo, trato con datos personales de los trabajadores. Es decir, en una mapa de riesgos, entre lo que y con esto trato sobre todo de no aburriros y no enrollar demasiado, lo que quiero decir es que se identifican como tal los delitos, ¿vale? Que se pueden cometer y sobre todo se delimitan y se identifican las actividades que pueden ser cometidas y que podrían llevar a cabo un delito. Entonces, esto, al fin y al cabo, son los controles, tampoco es muy importante, digamos, que lo tengáis en cuenta, pero me interesa más esto, ¿vale? Es decir, esto ya sería aplicado dependiendo del departamento, por ejemplo. En este caso, pues oye, estamos en lo mismo. Una estafa, la aplicación en este caso de cómo podría cometerse y en este caso los controles que se llevan a cabo, ¿vale? Y en este caso lo mismo y en este caso exactamente lo mismo, en este caso con el delito de revelación de secreto, en este caso con el delito de cohecho, es decir, lo que quiero que lo que me gustaría quedar claro con todo esto es decir, que un mapa de riesgos es algo técnico, que por cierto tendrían que alguien que con conocimientos jurídicos tendría que hacer, ¿vale? Pero lo más importante es que es la delimitación y el día de mañana probar de que, oye, yo dentro de mi organización he encontrado cuáles son, digamos, los agujeros donde se podría cometer un delito o a través de los cuales cualquier empleado mío, ¿vale? O cualquier colaborador mío podría cometer ese delito. Es decir, no solo identificado, sino que le he aplicado un control para mitigar el riesgo. Es decir, ¿qué supone esto? Oye, yo estoy dando a probar de que, oye, yo conozco mi organización, conozco los riesgos a los que me enfrento, porque el riesgo cero no existe, pero lo más importante, al final, sé qué controles aplica, sé la manera que tengo de bajar ese riesgo y obviamente si el día de mañana se comete un delito dentro de la organización y se comete un delito por un empleado, no se podrá decir que ha sido porque yo lo he digamos, en este caso no he hecho nada para impedirlo.
precisamente todo lo contrario. Si se ha cometido un delito dentro de una organización, oye, se habrá cometido saltándose los controles, pero los controles yo lo tengo que decidir, y por eso digo que el riesgo cero no existe. ¿Vale? Entonces, bueno, en este caso, y con esto, a ver, oye. Sí. No sé si lo tengo encendido o no. Sí, ahora sí. Claro, o sea, este tipo de políticas que entran dentro de la norma cero, en principio, el compliance officer, en el caso de que no existiera dentro de las asociaciones y las fundaciones, pues, o el patronato o el órgano de gobierno, es decir, quien tenga la responsabilidad de elaboración y sobre todo de supervisión de esas políticas de compliance, pues tiene que hacer una serie de revisiones anuales o una serie de pues, compromisos anuales que sean los objetivos que pretende cumplir, ¿no? Es decir, unos objetivos anuales que den garantía un poco a cuál es la política o cuál es la estrategia que se pretende seguir en relación con esos riesgos de los que estábamos hablando. Evidentemente, los objetivos anuales dependerán de pues, cuáles son los objetivos específicos de cada asociación o fundación y sobre todo cuál sea pues, la capacidad de despliegue que tenga ese compliance officer o que tenga cada una de las asociaciones o fundaciones, pero en general y como líneas mínimas sí que tendría que tener anualmente ciertos objetivos en cuanto a la identificación y análisis de riesgos, es decir, el poder identificar cuáles son los riesgos que se estaban viendo antes, ¿no? Como se estaban viendo en las tablas, y analizarlos en función de la gravedad y en función de la probabilidad de que ocurran. Después, una evaluación y respuesta a los mismos, es decir, no únicamente analizar los riesgos que pueden existir, sino también esas medidas que se veían en las tablas en relación con la posible mitigación de la probabilidad de que ocurran, ¿no? Esto precisamente tiene que relacionarse con una monitorización de los mismos, porque si no, el programa de compliance no funciona. Es decir, el objetivo es que se monitoreen, que se analicen y que se tenga capacidad de prevenirse. Dentro de las políticas principales relacionadas con ello, dentro de la norma cero, pues manuales, por ejemplo, o objetivos relacionados con la formación interna y sobre todo también reportes de alta dirección, que es un poco lo que estaba diciendo en el principio del canal de denuncias, que entiendo que es muy difícil de realizar, sobre todo, como decía, en las asociaciones o fundaciones de pequeño tamaño, pero bueno, que es un objetivo a tener en cuenta, ¿no? Y con todo esto, pues el realizar un informe o realizar una revisión al fin del ejercicio de la actividad, pues para ver si precisamente estas cosas se han cumplido o cuál es el grado de cumplimiento, cuál es el grado de relevancia dentro del programa. Pues, por nuestra parte, en principio, Marta, la formación como tal ya la hemos dado. No sé si tienes algún tipo de pregunta al respecto, sobre todo.